Buenas tardes, hoy tenemos aquí a Endika Montiel. Él es técnico nutricionista y personal trainer, además de coach deportivo. Acaba de publicar hace muy poquito este libro que se llama Ayuno Consciente y lo tenemos aquí para que nos cuente un poquito. Hola, buenas tardes, Endika. Hola Ana, muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí. Para la gente que no te conoce, quién eres y cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, la verdad que yo no soy una persona de muchas etiquetas, pero te voy a hacer una pequeña descripción. En realidad estoy aquí por una experiencia, una mala experiencia en este caso, contando. Y principalmente el libro de Ayuno Consciente es para que la gente sea un poquito más consciente y no cometa los errores que cometí yo en el pasado y que aprenda, ¿no? Que aprenda. Lo cierto es que, bueno, yo me he dedicado siempre al deporte, fui futbolista. El hecho de tener pues una deficiencia a nivel de crecimiento muscular pues me hizo darle mucho más valor al tema, a la nutrición. Y una vez que la comencé a estudiar, pues bueno, decidí dedicarme a ella al 100%. Dejé el fútbol, y me inicié con mi primer consultorio, con mi primera consulta. Y bueno, la verdad es que el primer año no fue nada bueno, no fue nada bueno, el primer momento en el que pues me inicié en esta aventura y dije yo, pues bueno, yo tengo que hacer algo porque en realidad esto es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, lo que me encanta y yo tengo que demostrar a la gente que valgo, ¿no? Que con mis conocimientos, con lo que voy aprendiendo y estudiando, pues que realmente puedo ayudar a las personas. Entonces decidí hacer una preparación para mí, para poder competir en lo que luego posteriormente sería una profesión y decidí ir a un campeonato de Euskadi. Yo vivo en el País Vasco y decidí ir al campeonato de Euskadi de fitness sin conocer el mundo del fitness, sin conocer absolutamente nada sobre el fitness, simplemente sabía pues que había unas preparaciones, era muy duro y que la gente se iba a exhibir digamos, su físico, ¿no? Y que a través de diferentes juzgados pues determinaban si eras apto o que eras campeón. Solo sabía eso. Pero en esta andadura de que ya me digo, yo me dedicaba al fútbol, pues me empecé a dedicar un poquito más al fitness, pues a través de la alimentación tenía que dar un cambio, una nueva versión física, mucho más musculada, con el condicionante de que yo venía con un problema de crecimiento muscular, era muy delgadito y dije, pues bueno, voy a demostrar que encima pues con esto, que seguramente haya muchísimas personas pues, que le cueste ganar masa muscular, sean muy delgaditas, pues también se puede. Fue 8 meses, 9 meses de una preparación muy dura, pero que resultó que gané el campeonato y fui campeón de Euskadi de fitness. Entonces aquí ya se me abrió, dije, joder, pues voy a continuar, ¿no? Voy a intentar seguir creciendo en esto porque parece que se me da bien, parece que encima, pues una vez que he sido campeón de fitness como un poco más reconocido, a nivel laboral pues empezó a ir mejor las cosas y eso pues lógicamente pues te anima a seguir continuando, a seguir estudiando y a seguir emprendiendo en esta nueva ruta, ¿no? Este hecho hace que me ponga un propósito muy elevado, sino el ir a por el mejor campeonato que habría para mí, ¿no? Que es el Mister Olympia a nivel mundial y me decidí prepararme para eso y bueno, pues con el esfuerzo, las estrategias, el aprendizaje, pues conseguí ganar el Mister Olympia y ser Mister Olympia, ¿no? Luego fui de los primeros en mi categoría de ir a Estados Unidos a competir, eso también, pues quieras que no, me dio mucho aprendizaje y a nivel del sector del fitness, pues lógicamente mucho más, la gente me conocía mucho más y eso hizo pues que pues sea un poco un pionero, ¿no? En ese aspecto. Ahora no es tan pionero porque ahora coges mucho la información de un lado y de otro, pero antes pues no había esto de las redes sociales ni nada y tenías que viajar in situ para aprender y ver las cosas. Esto fue en el 2016, ya que decidí dejar el mundo de la competición. Empezaron a aparecer problemas intestinales, problemas digestivos, de algo que yo pensaba que no podía suceder porque yo me alimentaba correctamente, yo no era una persona sana, seguía estas recomendaciones, incluso las recomendaciones que yo hacía de comer cada 2 horas, de introducir esas cantidades de hidratos de carbono, por lo que se aprende y lo que se estudia.
y vi que esto me enfermó. Este hecho, esta reacción, el trabajar de esta manera hizo que pasara de uno de los peores momentos de toda mi vida, que fue el 2017, donde mi aparato digestivo se destrozó, empezaron a haber problemas hormonales, que yo no daba crédito que por algo intestinal tuviera problemas hormonales, tuviera pues falta de sueño, empezaba a acumular grasa, algo que para mí me afectó también mucho a nivel emocional. Imagínate, venía de tener el mejor físico a empezar a acumular grasa sin ton ni sol, sin saber el por qué, hasta que decidí, pues bueno, estudiar qué es lo que me pasaba, porque ya estaba totalmente desesperado y en esa desesperación de visitar a médicos, de gastarme muchísimo dinero en viajes, en ir a un doctor, en ir a otro, de tomar fármacos que me decían y me decían, no, tienes que convivir con esto. Yo decía, yo no puedo convivir con esto porque yo no quiero convivir con un medicamento y encima me encuentro mal aún tomando el medicamento. Esto me hizo, pues lógicamente, recapacitar, estudiar e iniciarme en una nueva investigación, ¿no? Por una investigación de la microbiota, un órgano totalmente olvidado, pero en realidad es el órgano más importante, o de los órganos más importantes, vamos a decir, que tenemos, un órgano que está conectado con nuestra cabeza. Por eso se habla siempre de eje intestino-cerebro. Y al estudiar la microbiota, pues bueno, di con cómo intentar sanar esta microbiota. Di con el ayuno, que casualmente en el 2016 un japonés, Yoshimuri, fue premio Nobel en la fisiología y la medicina humana por descubrir los mecanismos y los beneficios que tenía el ayuno, en sí la autofagia, que viene a través del ayuno. Y bueno, y me digo, pues bueno, voy a iniciarme en esto porque estaba tan desesperado que yo no creía en nada. O sea, y es más, a mí solo pensar de que no tenía que comer o de que tenía que hacer esta ventana de alimentación en la que no iba a comer absolutamente nada, pues me aterrorizaba, ¿no? Porque encima de, como yo te digo, yo venía defendiendo lo otro, lo que hoy en día se promueve. Pero yo venía defendiéndolo, incluso aplicándolo en mí. Pero eso me destrozó. Y es en donde hoy estoy, ¿no? Lo que yo te decía al principio, bajo malas experiencias, estoy hoy aquí para que la gente no las cometa, para hacerles ver la realidad de lo que está ocurriendo y cómo en una sociedad de abundancia hay mucha carencia. Desgraciadamente, hoy día la comida nos está enfermando y nos está matando, cuando esto antes no era así. Entonces aquí nace un poco el ayuno, el ayuno consciente, porque para mí marcó mucho la conciencia, esa conexión que pude lograr a entender qué es lo que me estaba sucediendo, a comprender señales que antes no podía interpretar o leer. Por ejemplo, alimentos que me sentaban mal, el entender por qué no puedo comer cada 2 horas. Ya te digo que esto es algo que yo incluso recomendaba. Y el hecho de ser mucho más consciente le quise llamar ese ayuno consciente, ¿no? Porque no solo es beneficios fisiológicos, sino son beneficios psicológicos, y para mí ha sido una práctica de autoconocimiento que yo le brindo a todo el mundo la oportunidad de poder aplicarla diariamente, entenderla y comprenderla. Indica, y hay muchos libros ahora mismo en el mercado sobre ayuno, pero ¿qué ofrece tu libro que no ofrezcan los otros libros que podemos encontrar en el mercado? Hablas de ayuno consciente, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, yo cuando llevaba 2 años recopilando información, muchísimos estudios, biografía científica, tú date cuenta pues que también me quería asegurar una parte de las personas en las que siempre se quieren basar en la evidencia, y decir, pero eso no es sano. Como pues, cada día tenemos muchísima más evidencia y sabemos que es sano, es más, parte de un premio Nobel en la fisiología. Entonces, para mí era muy importante también aportar eso, ¿no? En el libro, aportar, sí, solo mi experiencia o experiencia a nivel profesional con otras personas, pero sobre todo la parte de la evidencia científica, porque es un respaldo que lógicamente nos va a garantizar que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, de esto había ya diferentes libros también de que hablaban de estos beneficios argumentados con la ciencia. Yo decía, yo no puedo, mi libro no puede ser un libro igual que otros libros. Entonces, le intenté dar una vuelta, y aquí es donde di con la propia conciencia, ¿no? Cuando empezamos a ser conscientes de lo que nos funciona, de lo que nos beneficia, lo aplicamos de una manera mucho más consciente y lo aplicamos mejor. El hecho, por ejemplo, de que nosotros el 95% de los actos que realizamos durante el día los realizamos de una forma inconsciente, hace que muchas veces lo que es consciente no lo sabemos percibir correctamente. Te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Una persona que fuma,
sabe que fumar es malo, sabe que fumar le puede matar, pero ¿qué es lo que pasa? Que sigue fumando. El inconsciente prevalece sobre el consciente, ¿no? Entonces, y no vale de nada decirte, oye, esto es malo porque tal, porque tal, porque tal. No vale nada porque lo sigues haciendo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese inconsciente? Generando ese grado de conciencia, viendo los beneficios, levantándonos diariamente, encontrándonos mucho más enérgicos, no teniendo problemas digestivos, no teniendo problemas de salud, mejorando la condición física, mejorando la composición corporal, siendo mucho más feliz, durmiendo mucho mejor, no teniendo estreñimiento. Y de esta manera llegas a ese inconsciente y se empieza a convertir en consciente. Y esto es la práctica del autoconocimiento, ¿no? El tú saber interpretar qué es lo que está sucediendo internamente para poder aplicarlo. En todo esto, lógicamente hablamos del ayuno, pero también cuestiono el ayuno. No solo quiero dar ese punto de vista de tienes que hacer ayuno, tienes que hacer ayuno, tienes que hacer ayuno. No, yo te voy a explicar qué es el ayuno. Y este grado de conciencia, mientras estés leyendo el libro, te tiene que dar la suficientemente capacidad para saber si lo puedes aplicar o no lo puedes aplicar. ¿El ayuno consciente es negativo para la salud o nos va a perjudicar? No. ¿Por qué? Porque la propia palabra consciente ya limita ese riesgo. Un niño puede ser consciente, bueno, en determinado momento, si sabe lo que es riesgo o no riesgo, puede ser consciente o no. Una persona adulta sabe lo que es un riesgo para la salud o no es un riesgo para la salud. Otra cosa es que sea consciente de ello o no. Entonces, si tú realizas un ayuno consciente, el ayuno nunca vas a llegar a ese extremo de ayunoterapia o de extremos que hacemos el género humano, porque el género humano siempre queremos abarcar mucho en poco tiempo y con ello pues, generamos riesgos, como beber agua. El hecho de que yo te diga, tú tienes que hidratarte correctamente. Vale, bien, la hidratación es importante y me dices al día siguiente, oye, que me han ingresado porque he bebido 10 litros de agua. Tú no eres una persona consciente. O sea, porque tú has perdido la conciencia, al hidratarte de agua te has excedido y lógicamente te has enfermado. Entonces la palabra consciente nos limita el riesgo de tener o de poder perjudicarnos el ayuno. Y también algo muy importante que tiene el libro es que te intento explicar cómo funciona tu cuerpo a nivel biológico, a nivel bioquímico y fisiológico de una forma muy pedagógica y muy didáctica. Algo que tú lo entiendas y que te enganche. Y eso es lo primero, porque al final lo primero no es qué es el ayuno, qué tipos de ayuno hay, no, lo primero es cómo funcionamos. Y una vez que entendemos cómo funcionamos, vamos a saber identificar que lo primero de todo es sanarnos por dentro. Y aquí es cuando aparece el ayuno, esa herramienta que se va a convertir en el hábito para mejorar tu salud y mejorar tu salud de dentro hacia afuera, no de afuera, que siempre estamos muy expuestos hacia lo externo, ¿no? Y yo, en principal, que yo venía de eso. Entonces, una vez que venía de eso y estaba en el interior destrozado, me di cuenta que que la primera prioridad tiene que ser la salud para tener una consecuencia, que es brillar por fuera. Y hablas de un concepto también en tu libro que me gustó mucho, que es el de la infoxicación. Sí, joder, sí, sí. Tú te cuenta que son más de 2 años recopilando, informándome, buscando, y he llegado momentos en el que digo, esto me ha generado un colapso aquí, me está generando un colapso que no sé, ya no sabía del ayuno, o sea, hay tanta información que esto es un riesgo para las personas, por eso hay que ir a fuentes fiables. Y el libro consciente, el ayuno consciente es una fuente muy fiable, os lo puedo asegurar. Pero a mí también me sucedió, o sea, yo muchas veces me intoxico de toda la información y esto ya a mucha gente que le sucede. Es que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Es verdad que en esta sobredosis de información tenemos que hacer una criba, ser mucho más selectivos y, lógicamente, prestarle atención al sentido común. O sea, a veces, si tenemos un síntoma que ya es malo para nosotros, que ya no estamos cómodos, pues, lógicamente, no apliques algo que va en contra de tus ideales o de tu estilo de vida, de tus hábitos, de tus gustos. Si no te gusta, no lo implementes porque no va a ser sostenible y no va a ser real. Lo importante es crear un hábito. Y el ayuno ayuda a crear un hábito porque ayuda a regularnos mucho internamente a nivel hormonal y esto nos ayuda a gestionar nuestro día pues con menos ansiedad, con menos impulsos, saber diferenciar ese hambre emocional, psicológico o hedónico a un hambre real, sabes cuándo realmente tienes que comer, eres más consciente de cuándo tienes que comer o cuándo es una deshidratación, que tienes sed, porque muchas veces confundimos el estar deshidratados con comer. Internamente no te van a decir, oye, tienes que beber agua. No, hay una señal interna que te dice, come.
¿Pero por qué tienes que comer? Porque el alimento contiene agua. Entonces es una de las maneras internas que tenemos de decirnos, oye, estamos deshidratados. Por eso muchas veces digo, oye, si tienes hambre, que no deberías de tener hambre porque has comido hace una hora, igual es una deshidratación o igual es algo emocional o hedónico. Esto, gracias al ayuno, te ayuda a determinarlo y no te ayuda o te ayuda a seguir continuando tu día a día sin estar constantemente pensando en comer o picoteando, que es lo peor. Claro, y en tu libro hablas de 3 tipos de ayunos, ¿vale? Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo podemos escoger aquel que mejor se adapte a nosotros? Es decir, por ejemplo, digo, parto de la base de el que soy capaz de hacer, porque también en tu libro hablas de la importancia del estrés, ¿no? De que el ayuno también puede generar estrés. Entonces, una buena manera de escoger el ayuno es decir, bueno, pues mira, yo sí estoy 16 horas sin comer, creo que puedo hacerlo, quizá es este el que mejor me encaje, ¿sería una buena manera? Bueno, lo que hay que tener claro es que nosotros no nos tenemos que adaptar al ayuno, sino el ayuno se tiene que adaptar a nosotros. Y para eso es un proceso y una adaptación, ¿vale? No podemos empezar a hacer ayunos de 18 o 24 horas porque hayas oído un artículo recién publicado de Nature, que es la revista referencia, en el que te digan que tiene grandes beneficios. No, es ilógico. Esto es algo que cometemos mucho nosotros. Empezar con ayunos mucho más cortos, ser conscientes que ayunamos todos los días. Esto es algo que me gusta a mí decir. Hasta el que está en contra del ayuno, ayuna. Simplemente la propuesta que estamos haciendo aquí es intentar alargarlo un poquito más, que en vez de ser 6, 7, 8 horas, que son el ayuno nocturno que dormimos, intentar alargarlo hacia esas 12 horas y que empieces a superar barreras psicológicas, barreras arraigadas a mensajes de tienes que desayunar nada más levantarte porque si no tu día va a ser un desastre, te vas a marear, te puedes fatigar. Y esto te hace generar ese grado de conciencia porque te das cuenta de que es todo mentira y superas la primera barrera, la barrera psicológica, la barrera mental, la barrera del miedo, y no hay nada como superar el miedo. Y una vez que descubres esto, pues bueno, te vas adecuando el ayuno a tu estilo de vida. Pues mira, he salido de casa, he salido a todo correr, pues no he tenido tiempo para prepararme un desayuno, no pasa nada. Pues ya comes cuando tengas que comer al mediodía y comes y disfrutas de la comida, que es un desayuno también, porque al final estás desayunando. La palabra desayuno es dejar de ayunar, como en inglés breakfast, ¿vale? Entonces, desayunar vamos a desayunar todos los días, eso es incuestionable. El problema es cuándo debemos desayunar. Fisiológicamente no estamos diseñados para desayunar nada más levantarnos. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras moleculares y hormonales nos han generado esas señalizaciones internas que nos hagan tener hambre. El hambre tiene que aparecer cuando se aumenta la grelina. La grelina es una hormona señalizadora de este hambre, ¿no? De decir, oye, tengo la necesidad de comer. Pero cuando nos levantamos, no, esto no sucede porque pasan unas 2, 3 horas. Y esto lo vemos mucho en los niños, ¿no? Como hay niños que incluso no tienen ganas de desayunar y nosotros les esforzamos a desayunar por miedo, ¿no? Porque tienen que ir a clase sin desayunar. ¿Y qué es lo que ocurre? En que estos niños incluso se rechazan, hay vómitos. ¿Por qué? Porque los niños todavía no se han descodificado correctamente, están tan sanos. Y claro, hay un rechazo intestinal, decir, oye, a mí todavía no me entra esta comida, no tengo por qué comer. Pasar 2, 3 horas cuando ya esté en clase a mediodía, pues ya si quieres ahí ya le das una porción de comida y luego cuando coma que tenga que comer correctamente. Entonces, ahora se ven muchísimos niños con trastornos de conducta en la atención y viene derivado de un desayuno. Tú cuando ingieres comida, ingieres un desayuno y encima los desayunos que estamos aquí acostumbrados, ¿no? Altos en cereales, galletas, colacaos, esto hace que aumentemos mucho la insulina, nos demos un pico de energía que el crío que parezca que está en casa que no pare, pero cuando llega a clase que te dicen, oye, es que el crío está, pues no está atento, le falta concentración, y es porque nosotros le hemos creado ese golpe enérgico muy elevado y luego le cae, y está en clase y está aturdido, cansado, fatigado, bostezando constantemente. Entonces, este hecho de saber qué introducir en la primera comida y saber cuándo tenemos que comer nos va a condicionar nuestro día a día, sin duda alguna. ¿Y qué es aquello que tenemos que introducir en la primera comida? Y bueno, otra Pues pregunta que tenemos tengo que... también, Sí. te la digo ya, porque otra cosa que me genera duda es que tú lo que propones es practicar el ayuno consciente basándote en lo que tu cuerpo te pida, por ejemplo, o es importante que cada día sigas unos hábitos, o que es más importante prescindir de la cena, o quizá puede haber gente que necesite desayunar y quizá por la noche no tiene hambre.
¿O es Sí. muy importante la cena? No. Bueno, son muchas preguntas juntas, ¿eh, Ana? Sí. Realmente, ¿qué debemos de comer? Comida real, comida. O sea, tú te levantas y te comerías un salmón o un pescado, yo qué sé, un mero o una carne. La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque no tienes hambre. Tú si tienes hambre te comerías una carne con unos huevos a las 3 de la tarde sin haber comido nada o a la noche. Dirás sí. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Entonces, si tú te levantes y no te apetece comerte unos huevos con unas atún, sardinas o salmón, no tienes hambre. Es algo emocional, es algo impuesto, es algo hedónico, es algo psicológico. Entonces, cuando tú sabes diferenciar esto, cuando llegas a la comida, te la disfrutas de verdad y sabes que comes hasta saciarte, a no tener deudas. Y el problema de hoy en día es que la gente come con deudas, que la deuda siempre se va a cobrar. Tú comes y te limitas porque, pues eso, no te sacias. Y esto hace que dentro de 1 hora o 2 horas sigas comiendo y sigas picoteando y sigas generando un entorno muy inflamatorio, porque cada vez que comemos nos inflamamos. Cuanto más veces comamos, más inflamados estamos. Esto sabemos que hoy en día es el enemigo silencioso, que lo están denominando la inflamación de bajo grado. ¿Cómo incitamos la inflamación de bajo grado? Comiendo constantemente. Entonces, esto nos está matando. A la pregunta de el ayuno, cómo lo puedo gestionar? Pues como bien te digo, gestionarlo en función de tu situación, de tu contexto, de cómo se amolde a ti. Si a ti te gusta desayunar porque tienes hambre y te gusta y tienes tu tiempo para desayunar, puedes desayunar y luego esas horas las podemos hacerlas a través de no cenar, hacer una comida fuerte, incluso una merienda fuerte, y abrir esa ventana de 12, 16 o 14 horas desde la tarde hacia las 8 o 9 de la mañana, ¿vale? Perfectamente. No habría un protocolo perfecto. El perfecto es el que tú estimes oportuno para ti, porque esa perfección la va a determinar cada persona, la individualización hacia las personas. Sí que sabemos que si queremos rizar un poquito más el rizo, deberíamos de respetar unos patrones de luz solar, de ritmos circadianos, de cronobiología, y esto es algo muy positivo que tiene el ayuno, que nos ayuda a restablecer la cronobiología, los ritmos circadianos que hemos ido perdiendo y que estamos destrozados y que muchas enfermedades vienen por este desajuste. Generalmente estamos diseñados para comer cuando hay luz. Cuando no había luz, pues en la oscuridad no podías comer la presa. Entonces, si sería algo lo más óptimo sería comer pues cuando hay luz. Y cuando no hay luz, estamos hechos para descansar, para repararnos, para regenerarnos. Vale. Y otra cosa que te quería comentar, que cuando en el momento de ayuno ¿Sí? consiste en no ingerir ningún alimento, porque claro, a mí esto me ha sorprendido al leerlo en tu libro, porque yo pensaba que realmente no podías ingerir nada, pero tú sí hablas de que podemos tomar té, café, Sí. agua, si no he entendido mal, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de ayuno, hablamos de que no tenemos que meter ningún tipo de alimento ni energía, porque de lo que se trata es que nuestro cuerpo empieza a reparar esas células dañadas, empieza a eliminar esos residuos y se alimente de esos residuos internos. A esto se denomina autofagia. Autofagia en una traducción es comerse a sí mismo. Parece que no suena muy bien esto de comerse a sí mismo, pero en realidad lo que nos comemos son residuos orgánicos que hemos ido generando y que se han quedado pues dañando la célula y la célula no se puede reparar, ¿vale? Y en este intento de reparación empieza a morir. Y cuando se muere la célula, pues empezamos a morirnos nosotros, empezamos a aparecer muchas más patologías y muchas más enfermedades. Entonces, esto que fue lo que realmente descubrió Yoshimuri en el 2016, cómo la autofagia ayudaba a eliminar esa basura orgánica, ayudaba a reciclarnos internamente en nuestro organismo, ayudaba a desinflamarnos y ayudaba a repararnos. Entonces, si nosotros introduciríamos cualquier tipo de energía, alimento durante el ayuno, romperíamos rápidamente este proceso metabólico, ¿vale? Y enzimático. Y, lógicamente, pues no queremos, porque lo que queremos es sanarnos por dentro. El hecho de que tú incorpores bebidas como puede ser agua, café, tés, infusiones, agua con gas, no va a romper ese mecanismo, no lo va a romper. Entonces, durante el ayuno podemos perfectamente tomarnos un café, tomarnos una infusión, un té y hidratarnos correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente durante el ayuno es importante mineralizarnos. Una de las cosas más importantes que tiene el ayuno es mineralizarnos.
Se ha hablado mucho de hidratarnos, pero no nos han hablado mucho de la mineralización. Es más, incluso nos lo han satanizado, como es la sal y el sodio. El sodio nos lo han satanizado, nos lo han dicho que es algo muy malo y que produce muchísimas cosas negativas. En un contexto de una persona con muy malos hábitos, lógicamente esto es cierto, pero si lo colocamos en un contexto de una persona saludable, la sal no solo es necesaria, sino que es esencial. Durante el ayuno nosotros eliminamos mucho líquido a través de la orina. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, estamos generando esta depuración del organismo, esta limpieza, este reciclaje, y estamos vaciando en los niveles de glucógeno muscular, una energía que mantenemos en los músculos y la orinamos. Esta energía, este glucógeno, elimina también minerales, y estos minerales pueden generar una alteración en la presión sanguínea, ¿vale? Y esto genera pues que haya muchas veces que se encuentren cansados, incluso que le pueda doler cabeza en un estado de ayuno. Pero es en esta pequeña adaptación, porque esto solo ocurre al principio, es por los minerales, ¿vale? Porque desprendemos a través de la orina mucho más minerales. Por ello, el ayuno tiene que ir acompañado de minerales. Nada más levantarnos y voy a hacer un día de ayuno, pues me incorporo estos minerales que me van a ayudar a mejorar esta respuesta y esta regulación, ¿vale? Entonces, a la pregunta de ¿puedo ingerir alimentos, puedo ingerir energía? No, no puedes ingerir ningún tipo de alimento ni energía durante el ayuno. Vale, indica, ¿y en qué momento es importante consultar a un médico? Por ejemplo, yo ahora digo, voy a empezar a practicar el ayuno, voy alargando las horas que ya pues que estoy durmiendo, ¿no? Lo alargo un poquito más. ¿Hasta qué punto, en qué momento me tengo que plantear consultar a un médico? Porque también hablas de ello, ¿no? En el libro entiendo que te refieres a los Sí, ayunos más largos. sí, lógicamente, pues a personas que sean que tengan un riesgo, como puede ser personas con un principio de diabetes, personas con un trastorno de la conducta alimentaria, embarazadas o algún tipo de patología, ¿vale? Eso siempre pues hay que intentar hablar con tu doctor, con tu médico y consultarlo. Se podría hacer siempre y cuando pues haya un correcto seguimiento y unas buenas pautas para no generar extremos ni locuras. Entonces ahí sí que yo siempre digo que bueno, se podría hacer ayuno siempre y cuando pues haya un correcto seguimiento. Pero sí que requeriría pues esta atención profesional, yo creo. Vale, y también parece que todos son beneficios del ayuno, por lo que estamos diciendo y por lo que oímos muchas veces, pero el ayuno también tiene un lado oscuro. ¿Te parece que hablemos de ese lado oscuro que también tenemos que tener en cuenta? Sí, porque es parte del libro. También, como bien digo, no solo son cosas buenas para el ayuno, también tenemos cosas malas en el ayuno. Y otra cosa es que es un agente estresor. O sea, realmente parte del estrés que nos genera puede ser positivo, pero un sobreestrés puede generar alteraciones hormonales y metabólicas. Del mismo modo que bien controlado ese estrés nos puede alterar a mejor, nos puede alterar a peor. El hecho de que ayunos muy prolongados generes pues, mucho estrés y luego vaya acompañado de poca cantidad, poca densidad nutricional cuando comamos, en esa ventana que tenemos para comer, comamos menos de lo que debemos, pues lógicamente va a generar alteraciones de regulación hormonal que puede llevar pues, a mayor acúmulo de grasa, fíjate tú, mayor acúmulo de grasa, más insomnio, más estrés, bajada de la libido, pérdida de la testosterona, amenorreas. Entonces, el ayuno hay que hacerlo de una forma consciente y hay que hacerlo bien. Por eso yo siempre digo que si quieres aprender y sobre todo introducirlo como hábito, vete donde un profesional que te enseñe a comer, ¿vale? Porque igual lo primero que necesitas es aprender a comer para luego dar el paso y saber ayunar. ¿Y cuáles son aquellos beneficios que vamos a sentir enseguida? Porque además enseguida se sienten, ¿no?, los beneficios Sí, del ayuno. ¿De sí, qué mira, manera yo creo podemos? que en 5 días tú ya sientes beneficios. Principalmente la desinflamación. Una persona que está inflamada es una persona triste, una persona con falta de energía, una persona pues, con pensamientos muy negativos, mucha fluctuación. Y esto sucede cuando hay una liberación de tu organismo, cuando se empieza a desinflamar. Hace que la glucosa, el azúcar en sangre disminuya, esto va a mejorar la movilización de ácidos grasos, vas a empezar a perder mucha más grasa, luego vas a mejorar la cronobiología, los ritmos circadianos que te decía, esto hará que tengas una mejor expresión hormonal, que cuando tengas que estar activo estés activo y cuando tengas que estar de cara pues, al descanso duermas mucho mejor, luego mejorará la reparación
de nuestras células, a nivel mitocondrial, que son las centrales energéticas que tiene la célula, generarás más funcionalidad, le darás más energía, le darás esa chispa para que puedan correctamente realizar esas funciones de reparación energética. Y sobre todo pues generarás más saciedad, ¿no? Eso es algo que la gente piensa que con el ayuno pasas hambre, y en el ayuno sin duda alguna pasas menos hambre porque disfrutas más de la comida. Ayuna para comer, yo digo. ¿Y de cuántas horas estaríamos hablando mínimas de ayuno para ya notarse estos beneficios? 12 horas, 12 12 horas. horas. Simplemente haciendo dos hábitos. Es El alargar problema un también muchas poquito. veces, Ana está en poner etiquetas a la cosa. Como yo te he dicho, yo no soy un hombre de etiquetas, porque creo que las etiquetas pues nos generan, en el caso de la alimentación, nos puede generar un estrés, incluso una falta o una mala conducta. El pensar ayunar, ayunar, ayunar. Si no lo quieres llamar ayuno, no hagas ayuno. Pero lo que te voy a decir para que hagas esta ventana de 12 horas mínimo y mejorar tu salud y beneficiarte es adelantar la cena y retrasa tu desayuno. Y con estos dos movimientos lo que vas a abrir es una ventana de 12 horas. Porque abrir una ventana de 12 horas es muy sencillo. Entonces, algo tan sencillo y que lógicamente llevamos conviviendo con esto millones de años, es más, estamos más acostumbrados a estar en ayuno que a comer como estamos comiendo ahora mismo, que este enfoque actual nos está matando, nos está enfermando, y esto lógicamente pues actualmente estamos viendo pues como hay niños con diabetes, niños con hipertensión, niños con infartos, cuando esto hace años se veía en personas con 70 años, pero hoy en día pues debido a la mala nutrición, a la alimentación, al enfoque que tenemos, nos está enfermando. Esto con el ayuno no sucede, sino todo lo contrario. Entonces, el hecho de que el ayuno nos permita mejorar todos estos biomarcadores de salud hará que sea mucho más sostenible y que lógicamente nos ayude a promover nuestra salud. Muy bien, Endika. Y para ir terminando, una última pregunta. Seguro que tú habrás probado todas las modalidades de ayuno que hay. Actualmente, ¿cuál es el estilo de vida que tú estás siguiendo y que sientes que Sí. mejor te funciona? Bueno, actualmente pues me levanto, intento hacer un pequeño de meditación, me doy una ducha fría todos los días, ¿vale? Con esta ducha fría lo que hago es ya activar mi metabolismo, mejorar, reforzar mi sistema inmunológico y mejorar la termogénesis, esa adaptación que tenemos internamente, que desgraciadamente la hemos ido perdiendo también, que es la de contrarrestar el cambio de temperatura en nuestro cuerpo, regular, que tengamos un mecanismo que se sepa activar para contrarrestar los cambios de temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Pues que debido a que en estos momentos vivimos en un sitio donde hay mucha calefacción, donde estamos siempre abrigados, nuestro metabolismo no tiene la necesidad de buscar esa termogénesis, esta regulación metabólica de la temperatura, y con ello perdemos funcionalidad. Con ello empeoramos el metabolismo, un metabolismo mucho más lento, más ralentizado. Enfermamos de nuestra glándula tiroidea, porque la tiroides es un mecanismo que nos va a ayudar a activar este metabolismo, y por eso hoy en día encontramos a tantas personas con hipotiroidismo, ¿vale? Entonces sería una de las formas de afrontar la salud metabólica, levantarnos y darnos un baño de agua fría, ¿vale? Esto ayudará también a que haya expresión de nortrópicos, hormonas encargadas de tener una expresión cognitiva mayor, liberación de dopamina, noradrenalina, adrenalina. Nos hará comenzar el día mucho más enérgicos. Y luego comienzo el día, pues empiezo a trabajar, voy a una consulta, voy a otra, no me preocupo por comer, por desayunar, porque en realidad no tengo hambre. Y al mediodía pues ya ingiero mi primera comida, y luego hacia las 8 de la noche hago mi segunda comida. Actualmente hago 2 comidas al día, me sacio en esas 2 comidas al día, meto mucha densidad nutricional, mucha comida, y bueno, y suelo respetar estos tiempos también de luego no acostarme nada más comer, que es otro de los graves problemas, y es uno de los mecanismos que nos está destruyendo nuestro sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico durante el día está funcionando y durante la noche es el momento para poder recuperarlo. Si nosotros nos hemos metido a la cama y nos hemos metido a la cama recién comidos, nuestro sistema inmunológico está trabajando en busca de bichitos, patógenos o virus que hayan podido entrar con esa comida.
cuando lo que debería hacer en ese momento el sistema inmunológico sería repararse con esa energía que tenemos, ese excedente de energía. ¿Por qué excedente de energía? Porque cuando estamos durmiendo nuestro sistema digestivo no está funcionando, nuestro hígado, nuestro riñón no está funcionando, nuestro cerebro no está funcionando. Por lo tanto, esa energía que no está en esos órganos, ¿dónde está? Reparando el sistema inmunológico. Si esto no ocurre, nuestro sistema inmunológico se suprime, se debilita y con ello acarrea que tengamos enfermedades como las que estamos teniendo ahora, ¿no? Que un virus no podamos afrontar un virus. Endika, pues ha sido un placer contar contigo y muchísimas gracias por estar en Pandora. Muchas gracias, Ana. Gracias.